Entonces, empiezo a compartir el documento que vamos a usar. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Ah, perfecto. Ok. Aquí está. Entonces, Tácito escribió en prácticamente desde nuestro punto de vista inmediatamente después de estos hechos, porque cuando sucedieron estos hechos, de que vamos a contar, que es el año 69 después de Cristo, porque tampoco quiero decir la tontería, 69, sí, después de Cristo, Tácito, vamos a poner la imagen así que se vea bonita. Tenía, ¿qué? 55, tenía que, era un chavito. Era un chavito, habrá tenido que, un chavito, 15 años, algo por ahí. ¿Quién hizo ese cuadro? Ese cuadro, no sé, ni sé el autor, no es moderno, pero representa uno de los hechos de esa época. Esta es cuando mataron a el emperador Vitellio. En este año 69, en cuando se sucedieron el poder cuatro emperadores. Cuatro emperadores que se sucedieron después de la muerte de Nerón. Recordamos que Nerón fue el último de la dinastía, de la primera dinastía, ¿no? De Julio Claudia. Entonces hubo Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y por último Nerón. Cuando se murió Nerón fue un cambio muy drástico en la política, bueno, en el poder en Roma. Terminaba una dinastía y se pelearon para la sucesión. ¿Qué sucedió? Que sucedió que las legiones, que era la clave del poder en aquel entonces, como siempre, las legiones que estaban dislocadas un poco en todas las provincias, empezaron a declarar emperador a uno, a otro, tal que primero se autodeclaró, bueno, lo declararon. Cuando dice que, por ejemplo, los historiadores dicen, las legiones aclamaron como emperador a fulanito. Yo dudo que las legiones por su cuenta tengan estas iniciativas, ¿no? Más bien el emperador, el tipo se hizo aclamar, ¿no? Eso era como funcionaba, ¿no? Los hinchaba tanto hasta que ellos los veneraban casi como un dios. Entonces, lo que hacen los dictadores ahora, ¿no? Lo mismo hacían en la política estos personajes. Entonces, primero fue Galba, luego Otón y luego Vitellio. Y después de Vitellio, la paz, por fin, ¿no? Llegó Vespasiano, y con Vespasiano otra dinastía, bajo la cual, por ejemplo, escribió Tácito. Y fue una época de tranquilidad, ¿no? Fue la época, por ejemplo, en la que se construyó el Coliseo, por ejemplo. Hubo muchos cambios a nivel de organización del imperio por parte de Vespasiano, que era muy, ¿cómo puedo decir? Muy capaz en este sentido de organización del Estado. Y nosotros hablamos que pasan los emperadores, pasan los siglos, un siglo después. Claro, no cambiaba tanto la historia como cambia ahora en un siglo, pero igual cambió la ciudad, las dinámicas sociales, los grupos de poder, la economía en la misma ciudad. Entonces Vitellio fue el último de esta serie, porque Galba, bueno, Nerón se suicidó, lo suicidaron, ¿no? Algo así. Galba se suicidó, ahí también lo suicidaron, ¿no? Y luego Vitellio que fue aclamado, bla, bla,
al final lo fueron por él y lo arrastraron a un lugar que era unas escaleras, una escala hegemonia, donde llevaban a los peores criminales para que todo el mundo pudiera ver el suplicio al cual eran sometidos los criminales y luego sus cadáveres se dejaban ahí días, justamente para que todo el mundo viera y que los animales carroñeros los comiera y luego al final los echaban al Tíber, al río. Entonces era una muerte muy indigna la de morir en esas escaleras. Y aquí representan a Vitelio que fue justamente arrastrado hasta ahí y ahí fue obligado, como lo que cuenta Tácito, Tácito cuenta esta escena así, fue obligado a mirar el cuerpo de un enemigo que era el jefe del... Bueno, no voy a contar muchos detalles. Entonces, obligar a ver mientras destruían sus imágenes y mientras apuntando la espada abajo. Y luego fue matado y su cuerpo fue ultrajado de varias formas. Aquí la imagen se ve como que está la gente medio enloquecida, ¿no? Y también es un poco lo que cuenta Tácito. Ahorita vamos a leer. Vamos a leerlo primero en español. ¿Sabes? Cambio estrategia. Luego lo vamos a leer en latín y vamos a ver un poco de entender. No se ve, porque no se alcanza a ver. Perdón, mi computadora hoy es muy lenta, pero ahorita debí de haberlo salvado una vez más con... Okay. En PDF, la próxima vez me acuerdo, lo voy a salvar en PDF para estas cosas. Ok. Entonces, Tácito en esta pieza, luego les doy la cita, describe las peleas entre los soldados de Vitelio, este que vimos, y los fieles a Vespasiano, que lograrán luego tomar el poder. Por las calles de Roma. Sucedió eso en los últimos días del año, en diciembre, durante la fiesta de la Saturnalia. La Saturnalia era una fiesta bastante sin frenos. Orgiacas. ¿Cómo? Orgiacas, ¿no? Sí, bueno, lo de las orgías fue un mito que se lo agregaron un poco durante el cristianismo. Pero sí, no quiero quitarle este aspecto sensual y orgiástico, porque sí había este elemento. De hecho, por ejemplo, ya no vestían con su toga, sino que eran varios días en que, con muchísimas fiestas, el gobierno organizaba banquetes a los cuales participaban todos, participaban también los esclavos. No quiero hablar mucho de estas fiestas, pero eran fiestas en honor a Saturno. Saturno era el rey el dios, perdón, el dios de la agricultura y de la era de oro, ¿no? Fue el primero de los dioses que fue corrido del Olimpo y empezó a vivir en la tierra, enseñarles a los humanos. Entonces, en esta época no existían los esclavos y por eso los esclavos estaban invitados a comer a especies del dueño y se organizaban banquetes para los esclavos y todo eso. Se intercambiaban dones, duraba varios días que eran prácticamente los días que llegaban a los 3 días que son los más cortos del año, ¿no? También en el calendario maya, por ejemplo, celebraban estos como momento en que el sol es más bajo en el horizonte y es el día del solsticio, que en aquel entonces
festejaban, no me acuerdo qué día, pero luego, bueno, X, cuestiones astronómicas. Nosotros sabemos que es el día 22, si no me equivoco, y ellos festejaban hasta el 25, si no me equivoco. Sí, en serio, como Pero que bueno, es más esta era la. que el otro de que Durante estas fiestas, como decíamos, los romanos participaban en grandes banquetes, había muchos invitados. Sí, de hecho sí, bombón, bombón, bombón. Perdón, se escuchan un audio, ¿quién voy a poner en mute? Beatriz, perdón. Hola Beatriz, bienvenida. Em, Estaba diciendo que duraba varios días y venía gente, había espectáculos en la calle, la gente se intercambiaba regalos y la ciudad estaba toda decorada un poco como Navidad ahora. Y venía gente de las provincias, bueno, de las provincias, de las ciudades itálicas, también de afuera, porque los últimos días, sobre todo, era un espectáculo en la calle. Entonces, durante estos días empiezan a pelear los dos ejércitos ahí en el centro de la ciudad. Y Tácito cuenta cómo la gente miraba las peleas como espectadores. Y cómo en las peleas de circo, ahora animaban a unos y ahora a otros con gritos y aplausos. Se imagina el pueblo ahí, ay, mira, se están matando, vamos a verlo, sí, mátenlo. Como si estuvieran en el circo, ¿no? Luego, cada vez que cualquiera de los dos bandos cedía, a los que se refugiaban en las tiendas o en las casas, la gente le clamaba que los cazaran y los mataran, los degollaran, para luego apoderarse de la mayor parte del botín. Los soldados, de hecho, estaban concentrados en la masacre y dejaban los restos al pueblo, los despojos al pueblo. Toda la ciudad ofrecía un espectáculo cruel y sucio. Por un lado, batallas y heridas. Por otro, baños y tabernas. Baños era, bueno, los baños públicos, no romanos, eran las termas y las tabernas. Junto a la sangre y montones de cadáveres, prostitutas y personas similares, de la misma especie. Todo el libertinaje de una paz consagrada a los placeres y todas las atrocidades de una ciudad tomada por asalto. Tanto que se hubiera dicho que la ciudad misma fue tomada al mismo tiempo por la furia y por la locura. Ya en épocas anteriores habían peleado ejércitos armados en la ciudad. Cuando Lucio Sila 2 veces, Cinna una vez, vencieron. Y la crueldad no había sido menor. Ahora había además una indiferencia inhumana y los placeres que no se habían interrumpido ni por un momento, como si esta diversión se sumara a la fiesta de la Saturnalia. Se daban exaltación, aprovechaban las luchas sin importar el destino de las dos partes, felices por la pública desgracia. Claro, el toque dramático final de Tácito es su firma, es su sello, esta última oración, ¿no? Felices por la pública desgracia. Lo van a encontrar en todos los textos de Tácito, esta nota amarga al final de su texto. Pero pocas pinceladas, ¿verdad? Y el efecto es extraordinario. Ya se imaginaron la escena como se estuviera desarrollando. Cómo era la ciudad? Bueno, sí, la cachamos en plena Saturnalia, pero de todas formas, ya en época de Nerón, estamos en los primeros años del primer siglo, ya la ciudad era un caos, era un caos. Y como dice Tácito, ya había habido guerras civiles y sociales. Bueno, guerras sociales no es correcto como definición porque eso sería 175.
en época republicana, prácticamente antes de Julio César y de todo nuestra gran cuento del fin de la República Romana, antes de esta época maravillosa, había habido, y justamente antes, la generación antes, había pasado por la guerra civil entre Sila y Mario, y en este caso también ejércitos de romanos contra otros ejércitos romanos, y luego purgas y listas de proscripción, las cuales también, de las cuales tuvo que huir el mismo Julio César. Pero había como quiera por lo menos las apariencias, ¿no? Salvar las apariencias de que las cosas se hacían para el bien de la República, ¿no? Sí, para la gloria, claro, la gloria personal, pero para el bien de la República. Ahora el pueblo no le importaba absolutamente nada de nada. Completamente indiferente a lo que sucedía en el poder, porque como quiera el pueblo ya llevaba mucho tiempo siendo muy chiflado, en el sentido de que, como les decía antes, no pagaban para ir a ver los espectáculos, no pagaban para ir a comer al banquete de las Saturnalias. Y déjame dar esta nota más. No es que la Saturnalia era una vez, sí, era una vez al año. La Saturnalia duraba 4 o 5 días, sí, una semana duraba prácticamente. Pero si ustedes, y luego un día lo haremos, vemos cuál era el calendario litúrgico de los romanos. Cada 2 o 3 días había una fiesta. Cada 2 o 3 días había una fiesta. Y entonces imagínense, porque la fiesta era, distribuyen eso, y regalan pan, y ofrecen espectáculos, y regalan vino, y hay banquete. Al circo, al coliseo iban, no pagaban, ¿no? Lo único que se pagaba eran las termas, las buenas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a leer el texto en latín porque yo creo que lo van a disfrutar. Entonces, aderat pugnantibus spectator populus, utque in ludicro certamine, hos rursus illos clamore et plausu foebat. Foebat, foveo, foves, fovi, fotum, fovere, calentar. Entonces, el pueblo, populus spectator, ¿no? Ahí estaba, aderat, mirando a spectator pugnantibus, ¿no? Mirando a los que se peleaban, ¿no? Pugnantes, son los peleadores. Utque, como si, o como, prácticamente como en un incertamine, ¿no? Certaminis, ¿no? Ludicro, o sea, prácticamente del ludus, ¿no? Del circo. Os, aquellos, rursus illos, y otra vez a unos y a otros, os, illos, ¿no? A unos y a otros, a estos y a aquellos, clamore, ¿no? Con gritas, et plausu, con aplauso, ablativos, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Sí, yo sí, porque no, hay muchas palabras que no conozco. Dime. No necesito volver a ver el texto. ¿Está grabando ese convivio? Sí, Ah, lo bueno, estoy grabando. porque me gustaría tener el texto en español y en latín. Luego esto archivo lo subo a la página de alumnos, ¿eh? Ahí lo van a encontrar. Ah, bueno. Pero bueno, aderat, ¿no? Aderat de adsum. Adsum, estoy aquí. Aderat estaba ahí. Populus spectator, el pueblo espectador, ¿no? El pueblo mirando, ¿no? El pueblo mirando, ¿a qué? Mirando pugnantibus,
pugnantibus a los que se pelean, ¿no? Pugnare, pugnans, pugnantis es el que pelea, pugnantibus a los que pelean. Y luego utque como in certamine, como en una pelea ludicro, en una pelea del circo. Y luego foebat, calentaban, o sea, incitaban, hos rursus illos, a unos, a estos, os, y otra vez rursus a aquellos, o sea, una vez a uno, una vez a otro. Como clamore, con gritos, clamoris es el griterío, et plausu, ¿no? Aquí ves que dice plausus, plausus, es un sustantivo masculino de la cuarta, significa aplauso. Segunda parte. Quotiens pars altera inclinasset abditos in tabernis aut siquam in domum perfugerant, erui jugularique expostulantes, parte maiore predae potiebantur, nam milite ad sanguinem et caedis obverso spolia in vulgus cedebant. No? Milite ad sanguinem et caedis obverso cedebant spolia in vulgus. ¿Sí? La spolia es los restos de la el botín, ¿no? Entonces, quotiens, cada vez. Quotiens es cada vez, pars altera una parte o a otra, ¿no? Altera siempre es cuando son dos, ¿no? Entonces, cada vez que una de las dos partes sería, se retiraba, ¿no? Inclinare es retirarse, ceder. A los que se habían escondido, abditos, a los que se habían escondido, ¿no? De abdo significa remover, esconder, entonces abditum es escondido, abditos, los escondidos. Sí, dice, sí, in tabernis aut in domum perfugerant, ¿no? En tabernis son en las tiendas, las tabernas, o en casa se habían huido, perfugerant. Potiebantur, se apoderaban, potior es un verbo deponente, ¿no? Entonces, al pasado, potiebar, ¿no? Potiebant, potiebantur, ¿no? Se apoderaban, de la mayor parte de la preda, ¿no? De la presa, praeda. Y estos que se apoderaban de la presa eran los mismos que expostulantes, que pedían, que pidiendo, expostulantes que erui, ¿no? Eruere significa encontrar, et jugulari, ¿no? Jugulo, jugulas, jugulavi, jugulatum, jugulare significa degollar, ¿no? Entonces pedían ser encontrados, que son pasivos, infinitivo pasivo, ¿no? Eruere, el pasivo erui, ser encontrado, jugulari, pasivo de jugulare, ser degollado. Maestro, quotiens, quotiens, ¿qué significa? Cada vez. Cada vez, ¿eh? Sí. Y se apoderaba de la mayor parte de los despojos. De hecho, milite ad sanguinem et caedis obverso, cedebant spolia in vulgus, ¿no? Eso es un ablativo absoluto, milite obverso, ¿no? Con el militar, estando el militar, aquí obverto significa dirigirse hacia, ¿no? Entonces estaba interesado ¿a qué? Ad sanguinem, ¿no? A la sangre, et caedis, y a la masacre, dejaban,
debant spolia in vulgus, le llama al vulgo, ¿no? Al pueblo, los despojos. Sí, los militares no le importa, a ellos le importaba tomar el poder, ¿no? No tanto apoderarse que hubiera sido inútil, ¿no? A esta altura, cuando el juego era un juego de poder para el poder, no de la ciudad, sino del mundo entero, no del imperio. Bueno, luego sigue diciendo. Y maestro, Dime. o sea, Tácito escribió esto para criticar o solamente para relatar como un... Él relata. Esta es una de las historias, un libro de historia. como un cronista, entonces. Pero es su toque personal. Él tiene esta visión crítica hacia la historia, sobre todo hacia la... bueno, se puede imaginar, ¿no? La crisis que, de los valores, ¿no? Sobre todo de la clase del Senado. Eso es lo que critica sobre todo Tácito en general. Pero bueno, entonces... El espectáculo de matar gente en aquella época no era algo feo, estaban acostumbrados los juegos en los circos. Exacto, por eso describe la gente, el pueblo romano, divirtiéndose a ver estas escenas como si no fuera algo que le concerniera a ellos de ninguna forma, cuando en cambio era algo que era importante para todos. El pueblo, a la época de la guerra civil entre Mario y Sila, veía eso como una desgracia, todos estaban de acuerdo que la guerra civil era una gran catástrofe, una gran desgracia, todos se encomendaban a la diosa Concordia, y lo mismo en la época de Julio César y Pompeyo, ¿no? Durante esta guerra también, todos estaban conscientes de esto, era una gran desgracia, el pueblo todavía participaba a la vida política. Ya en esta época el pueblo ve que la matanza y grita, mátelo a este, no, al otro, sí, se escondió, no, o sea, claro que Tácito lo cuenta un poco, quizá marcando, no, quizá, seguramente marcando, caricaturizando un poco, pero seguramente no está describiendo una cosa fantástica, ¿sabes? Describiendo algo bastante real. Luego dice aquí, es su estilo de contar la cosa, uno se lo imagina, ¿no? Pero bueno, sigue diciendo, saeva e ac deformis urbe tota facies. Faciei es la cara, el aspecto, ¿no? Entonces, toda la ciudad, urbe tota, el aspecto, saevus significa feroz, ¿eh? Deformis, deforme, sì, deforme però mostruoso, perché deforme significa eso, sobre todo, mostruoso. Alibi, que significa en otro lugar, away, ¿no? Algo así. Entonces dice, bueno, aquí alibi, cuando es usado en dos veces, es como decir por un lado o por el otro. ¿Sí? Pero alibi solamente significa en otro lugar. De hecho, se dice, ¿no? En español alibi, ¿o no? En francés sí se dice. No, ¿cómo se dice en español? Pero esa no significa en inglés coartada. Ajá, exactamente, es una coartada, porque no estás en otro lugar, tienes tu alibi. Yo no estaba ahí. Pero ¿cómo se dice en español? Coartada. Pues yo creo en español no lo he escuchado, nada más en inglés. Pero en inglés sí, ¿no? Alibi. ¿O cómo se dice? No sé. En francés se dice alibi. Alibi. En italiano también se dice alibi. Bien, qué curioso. Hoy vimos una cosa. Entonces, alibi, entonces sería por un lado y por el otro. Dice, por un lado, proelia et vulnera, ¿no? Proelium es batalla.
Vulnera, no, vulnus vulneris, heridas, ¿no? Y por el otro, balineae popinaeque, ¿no? Balinae o balneae, sí, una variación de balneae, que son las termas, ¿no? Es plural, termas, plural, balneae, balnearum. Y popina es la cantina. Popina era donde iban a tomar, emborracharse y comer. Cantina. Simul, o sea, al mismo tiempo, cruor et strues corporum. Iuxta, scorta et scortis similes. Al mismo tiempo, simul, cruor, algunos ya saben, ¿no? Cruor, cruoris es la sangre. También sanguis sanguinis, pero sanguis sanguinis es la sangre que corre en las venas, ¿no? La sangre que tienes adentro, la sangre. Mientras que cruor es la sangre que sale, ¿sí? Entonces, cruento, ¿no? Cruor es la sangre ya que sale de la vena, entonces. Cruor et strues, strues significa montón, un montón. Corporum, obviamente de cuerpos, ¿no? De corpus corporis. Y junto a, iuxta, scorta, saben que scortum son las prostitutas, scortum es una prostituta, scorta, obviamente plural, et scortis similes, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Prostitutas y similes a las prostitutas. Obviamente, juzga, obviamente, de forma parecida a todo los demás que entrarían en su categoría y que los bailarinos y los actores y ¿no? Todo lo que no era considerado digno, ¿no? Porque también sabemos que había prostitutas mujeres, pero en esa época ya había prostitutos hombres, ¿no? Entonces era bastante lascivo todo el contexto. Todo lo que se puede encontrar, quantum libidinum in luxurioso otio, todo la libidine de un ocio lujurioso, ¿no? Traducido mal, pero da mucho la idea. Quid in acerbissima captivitate scelerum. Scelerum es scelus sceleris, significa crimen, atrocidad. Scelerum obviamente es un genitivo plural. Como lo que se... Quindi sería cualquier cosa, ¿no? Toda cosa, cada cosa, algo así. Cualquier cosa que no, bueno, quid scelerum, ¿no? Cualquiera de... Scelerum es un genitivo partitivo. Es un concepto que vimos en algunas clases, pero a veces la traducción, cuando te lo encuentras en un texto, híjole, no está tan obvio. Porque si nosotros en español, también en italiano, no sé en francés, pero seguramente en español hay conceptos de genitivo partitivo, ¿no? Cuando digo una docena de huevos, ¿no? De huevos. Igual en francés, igual. Ah, muy bien. Pero en latín hay aquí, por ejemplo, dice quid, que es cualquier cosa. Pase lo que pase, quid, quid. Pero a ver, sí, exacto. Quid, quid, La traducción a veces está, uy, las traducciones son cosas roñosas, las traducciones. quid, quid, accidit commito deo. Lo que suceda, ¿no? Cualquier cosa, quid. Entre Cualquier cosa que suceda. Quid, cualquier cosa de... ya sé que la traducción en español no tiene sentido, ¿no? Cualquier cosa adentro de la categoría de crímenes, ¿no? Esto es el genitivo partitivo. Se llama así porque parte, ¿no? Partitivo, parte de una categoría, ¿no? Adentro de esta categoría, una parte, un quid de scelerum, ¿sí? Entonces, muy usado en latín, en este sentido, el genitivo partitivo y, bueno, obviamente es un texto complicado para ustedes, pero bueno, aquí vamos.
Prorsus es como decir, en fin. Bueno, absolutamente. Puede tener varios significados. Puede ser también considerado como, en fin, como para concluir un razonamiento. Y aquí podría ser interpretado así. Ut e andem civitatem et furere crederes et lascivire. Lascivire, bromear, ser licencioso, y furere, ¿no? Furor, ¿no? Delirar. Entonces dice que, en fin, como si, no, tanto que hubieras creído, este creder es un subjuntivo imperfectum. Entonces podría ser como lo más parecido al español, que hubieras creído, algo así. O que creerías, que habrías creído, algo así, que habrías creído que la misma ciudad, andem civitatem, al mismo tiempo, et furere et lascivire. ¿No? Saben que et, como decir, tanto como. Idem e adem idem es un pronombre, significa mismo, ¿no? Es compuesto de is e aid, ¿no? Is e aid, pero con el dem. Entonces, idem, el mismo, e adem, ella misma, idem, eso mismo. ¿Sí? Lo habrán encontrado quizás en alguna, ¿no? Se usa idem en las citas, ¿no? Sí. Eso mismo, el mismo. Idem, neutro. O bueno, puede ser masculino, ¿no? Habría que ver. Ok, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, solamente quería preguntar, Tácito, ¿él era testigo directo de todo esto? O Bueno, no, espérate. No sé si él estaba en Roma, no creo, cuando sucedieron los hechos, pero era como quiera, tenía testigos muy frescos y muchos para poder tener una visión real, ¿no? de los hechos. No es el único que cuenta estos hechos, ¿eh? También otros historiadores cuentan estos hechos. Ok. Última parte dice, conflixerant et ante armati exercitus in urbe, bis Lucius ulla semel quina victoribus, nec tunc minus crudelitatis, nunc inhumana securitas, et ne minimo quidem temporis voluptates intermissae, velut festis diebus id quoque gaudium accederet, exultabant, fruebantur, nulla partium cura, malis publicis laeti. ¿Sí? Conflixerant, eso es un pasado perfectum, ¿cómo se llama? habían peleado, ¿no? Sí, pluscuamperfectum, ¿no? Había, Habían peleado, muy bien, Claude, muy bien, muy bien. De hecho, yo te había dicho, tú te habías de haber entrado directamente en Latín 5, ¿no? no, pero prefiero poquito a poquito, porque como yo le dije, mi formación autodidacta es una formación tipo queso gruyere. Hay cosas avanzadas, pero Hay que rellenar los hay agujeros. agujeros que hay que rellenar. Bueno, conflixerant, habían peleado, habían combatido ya antes, ¿no? Armati exercitus in urbe. Sí, exercitus es una palabra de la cuarta declinación, entonces armati, porque justamente plural, exercitus es plural en este caso. Dos veces, bis, ¿no?
Bis es 2 veces. Semel es una vez. Ese también victoribus. Es una fórmula bastante usada, ¿no? Habiendo ganado, algo así, habiendo ganado 2 veces Sila y una vez Quina. Y dice, y entonces, Tunc, y entonces no hubo menos crueldad, ¿no? Nec minus, o sea, no menos, nec minus crudelitatis. No hubo, esto también crudelitatis, esto también es un genitivo. Crudelitas, crudelitatis, ¿no? Como securitas, securitatis, ¿no? Aquí de otra. Entonces, es un genitivo. ¿Por qué genitivo? Es genitivo partitivo. Y tiene su lógica porque es regido por el minus. Menos de, no hubo menos de esa cosa. ¿Eh? Muy frecuente, muy frecuente genitivo partitivo en latín. En Tácito, por ejemplo, abundan. Entonces dice, y entonces, en aquel entonces no hubo menos crueldades, perdón. Ahora, nunca, inhumana securitas. La securitas era la tranquilidad, pero la tranquilidad de ánimo también pudo haber sido en sentido negativo la indiferencia. ¿Sí? Entonces aquí está seguramente entendido con acepción negativa. Dice, ahora, obviamente faltan todos los verbos. Faltan todos los verbos, ¿no? No sé si se dieron cuenta que nunca hay un S, erat, fuit. No los pone porque no es necesario. Dice, ahora una inhumana indiferencia y no se intermisa y dice, et ne minimo temporis. Otra vez un genitivo partitivo. Tempus temporis. Y ne mínimo es en un ablativo de tiempo, ¿no? Entonces, ni por un mínimo momento, quidem, ¿no? Quidem es ni por un cierto, ¿no? Quidem tal. Quidem sirve como para dar más énfasis a veces a lo que digo, de hecho, ¿no? Algo así, ¿no? In fact, quidem. Entonces, ni siquiera, dice, ni siquiera por una fracción por poco tiempo se interrumpieron, intermisa, las fiestas, ¿no? Voluptatis, no sé si en español se dice no, se dice voluptuosidad, ¿verdad? Existe en español. Ujú. De voluptuoso. Ah, bueno. Voluptas, ahorita pequeña paréntesis, al cabo todavía tengo algunos minutos. Estaba leyendo el otro día y si quieren a lo mejor lo podemos ver en el próximo convivio. Estaba leyendo de pura casualidad pura casualidad. ¿Por qué digo estas tonterías? No fue pura casualidad. Pero sí, que de este capítulo de pura casualidad de Apuleio, donde describe la boda de Cupido y Psique, ¿no? Amor y Psique. Y que tuvieron, dice al final del capítulo, dice, tuvieron un hijo que nosotros le llamamos voluptas, voluptatem. El hijo de Amor y Psique se llamaba así, voluptas. Velut festis diebus, id quoque gaudium accederet. Accedo significa acceder, pero también con el dativo significa sumarse. Me sumo a una cosa, es accedo y luego con dativo. Entonces aquí es festis diebus. Entonces, velut, como si hubieran, como si hubiesen sumado
a los días de fiestas, ¿no? Festis diebus, dativo, el mismo gaudium, ¿no? Felicidad. Exultaban, ¿no? Exultabant, fruebantur. Eso también es un verbo, este frui es un verbo deponente, ¿no? Entonces, fruor, fruebant, ¿no? Fruebantur, disfrutaban, ¿no? Nulla partium cura, otra vez un genitivo partitivo, nulla cura, sin cuidar, sin ningún cuidado de los partidos, pars partis, ¿no? Partium, genitivo plural, de los partidos, de las dos partes, ¿no? De los dos partidos políticos, digamos, en ese sentido. Contentos, laeti malis publicis, ¿no? Contentos del mal, del mal público, de la República. Así es nuestro Historia, es el libro tercero, el capítulo 83. El capítulo 84, 85 y 86, 7, creo, se me equivoco. Bueno, los siguientes, sí, 84, 85, describen la escena de Vitelio. Cómo fue capturado, que lo arrastraron por aquí, por allá, que le apuntaban la espada bajo la garganta para que levantara la cabeza y toda la desgracia que vimos en esta imagen final. Eso en los capítulos siguientes. Esto sucedió el 22 de diciembre del 69. Yo cumplo año el 23. El día de las Saturnalias, como bueno. Así es. Pues está complicado el texto, pero está padre. Está complicado, sí, está complicado. De hecho, puse muchísimas notas porque pues, si no, uno se pierde. Sí, la estructura gramatical de Tácito sí está... Es que nosotros apenas nos estamos acostumbrando a construir las oraciones como en el estilo de la Conquinitas de Cicerón, ¿no? Vamos construyendo de oraciones pequeñas a tratar de desarrollar un discurso muy elaborado, que es, ¿cómo puedo decir, no? Lo que se consideraba estéticamente bonito, ¿no? Bello, ¿no? Tácito pero tiene un estilo muy diferente, muy al revés de Cicerón, es oraciones breves. A lo mejor nosotros ahí ponemos puntos, ellos no sabemos, no usaban, ¿no? Pero las oraciones son todas breves. No hay una subordinada de una subordinada y sí, como quiera su estilo no es simple, porque uno dice, hace muchas coordinadas y un estilo paratáctico. No, normalmente se asocia a una forma de hablar simple, ¿no? De la gente simple, humilde. No, siempre, ¿no? No digo, al contrario, hay gente que es capaz de decir con pocas palabras, pero usando estructuras lingüísticas superiores, ¿no? Y los genitivos partitivos, los ablativos absolutos que abundan, ¿no? Y la falta absoluta de verbos que rigen todo, ¿no? No existe el verbo ser, casi no sé, lo da por asentado, ¿no? Y eso lo puede hacer porque su discurso, como quiera, es eficaz. 3, 4 palabras, repito, para nosotros es un texto difícil, yo estoy consciente, pero luego cuando lo vuelves a leer, ¿no? Con el vocabulario que se necesita para poder entenderlo, te das cuenta que son pinceladas. Es un grande. Lo mismo cuando describió el matricidio de Nerón.
¿sí? Parecía escena de película. En este caso no hay tanta acción, pero la capacidad lírica casi, ¿no? Del drama, ¿no? Es tremendo, micidial. El Tácito. Cornelio Tácito. Así es. Y perdimos, en el camino perdimos, pero a Beatriz. Bueno, la estamos grabando. Ok. ¿Qué dicen? ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren decir algo? Está bien. A mí me gustaría verlo, entonces sí, en Alumni, ¿no? Alumni Y Latino. lo subo al grupo de alumni, claro que sí, por supuesto. Es más, si quieres, te paso ahorita en el chat de una vez. No, pero no sé por qué no me lo quiero. Ah, quizá porque lo tengo abierto, no sé. Bueno, ahorita lo subo al grupo mejor. Bueno, Bueno, nos vemos mañana en clase y la próxima martes aquí con otra historia. ya está, gracias. Sí. Nos vemos. Bye, buenas noches. Bye, cuídense. Bye. Sí, igual, bye. Valete. Adiós. Vale.